Me temblaban las manos, con las palmas sudadas, mientras la copa de plata se balanceaba peligrosamente entre mis dedos pálidos. Mis hermanas, Ana y Carmen, me empujaban sin piedad. Sus risas, que sonaban a cristal roto, atravesando el aire denso y ahumado del gran salón. Llevaba un vestido gris tan sencillo que parecía un trapo, holgado en mi figura delgada, y mi pelo plateado caía como una cascada de luna mientras tropezaba hacia la plataforma elevada. Allí, entre la luz de las antorchas y las sombras danzantes, esperaba Carlos, el rey Alfa. Ana, la mayor, tenía los labios pintados de un carmesí tan oscuro como la sangre y un vestido azul noche que revelaba la fuerza de sus hombros, la depredadora que llevaba dentro. Carmen, la del medio, había tejido hilos de oro en sus oscuras ondas y se había ungido con aceites que hacían que la luz de las antorchas danzara sobre su piel como un sinfín de promesas. Habían tramado esto durante meses, estas hermanas que compartían mi sangre pero no mi dulzura, maquinando cómo capturar la atención del rey Alfa. Su sola presencia hacía que los lobos menores inclinaran el cuello en señal de sumisión, pero yo solo era María. Cuando llegó el momento de servirle la copa ceremonial del hidromiel en el banquete de invierno, me agarraron por mis delicadas muñecas y me obligaron a sostener el cáliz. Ve, siseó Ana, sus uñas dejando marcas rojizas en mi piel. Eres la omega, tú sirves, para eso eres buena y para nada más. La risa de Carmen fue puro veneno envuelto en seda. Quizás, si tienes suerte, se fijará en ti antes de que su mirada encuentre a alguien digno. Caminé con el corazón como un pájaro salvaje que se golpeaba contra la jaula de mis costillas. Llevaba la mirada baja, como debe ser una omega, mis pasos tan silenciosos como la nieve que cae. El gran salón se extendía ante mí como una eternidad congelada, abarrotado de lobos de cada territorio del reino. Lo sentía antes de verlo claramente. La presencia del rey Alfa era la gravedad misma, tirando de algo profundo en mi pecho, algo que nunca había sentido y que no tenía nombre. Me subí los 3 escalones de piedra hasta el trono, las rodillas flojas, la respiración superficial. Mantenía la mirada fija en el cáliz que tenía en las manos, observando cómo el hidromiel atrapaba la luz del fuego como si fuera ámbar líquido. Majestad, susurré, mi voz apenas audible por encima del crepitar de la gran hoguera. Su hidromiel. Un silencio se extendió por el salón como la primera nevada de invierno. Y entonces, por primera vez en mis 21 años, María del Viento tomó la decisión prohibida de levantar la vista. Carlos era un hombre forjado entre el trueno y la batalla, sentado en su trono de roble y hierro. Era ancho de hombros y de complexión poderosa, incluso en la quietud. Su pelo, negro como el ala de un cuervo, le caía en ondas hasta los hombros. Su barba, bien recortada, no lograba suavizar los fuertes ángulos de su mandíbula. La belleza feroz de su rostro. Sus ojos, oscuros como nubes de tormenta, habían estado observando a la multitud con profundo cansancio hasta que me encontraron. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, algo se rompió en el aire entre nosotros. Lo sentí como un golpe físico. Un hilo dorado se tensó. Una canción que nunca había oído, pero que había estado tarareando toda mi vida. De repente cobró voz. Se me cortó la respiración. El cáliz estuvo a punto de resbalar de mis dedos temblorosos. La expresión del rey Alfa se transformó. El cansancio desapareció, reemplazado por algo crudo y sobresaltado, algo que parecía casi reconocimiento. Se inclinó lentamente, sus manos marcadas por la batalla aferrando los brazos de su trono.
Sus ojos oscuros se abrieron con una intensidad que me hizo flaquear las rodillas. Carlos extendió la mano, y cuando sus dedos callosos rozaron los míos al tomar la copa, una chispa de energía pasó entre nosotros, brillante y aguda como una descarga estática, cálida como el sol de verano sobre la piel desnuda. Solté un suave jadeo. Los ojos del rey brillaron con un destello dorado por un instante. El lobo emergiendo a la superficie, reconociendo, reclamando, sabiendo. Tu nombre, dijo, su voz profunda y áspera como un trueno lejano. El hidromiel quedó olvidado en su mano. Dime tu nombre. Tragué con dificultad. María Majestad, María del Viento. María, repitió, como saboreando cada sílaba, como si mi nombre fuera una oración que había olvidado cómo pronunciar. Por detrás de mí la voz de Ana resonó, dulce como la miel y venenosa. Majestad, nuestra hermana menor es torpe y simple de mente. Ella suplicó que se le permitiera servirle, aunque le dijimos que no era digna. Perdone su presunción. Carmen se adelantó, su pelo oscuro brillando. Nosotras, sus leales súbditas, nos sentiríamos honradas de atender sus necesidades personalmente. Nuestra hermana es solo una omega, después de todo. La temperatura en el salón pareció bajar 10 grados. Los ojos de Carlos nunca dejaron mi rostro, pero la calidez que se había acumulado en ellos se volvió hielo cuando finalmente y lentamente dirigió su atención a mis hermanas. No les pregunté sus nombres, dijo en voz baja. No les pregunté por su presencia, pregunté por la suya. El rostro de Ana se tiñó de un carmesí intenso. La sonrisa de Carmen se congeló y se agrietó como el hielo sobre agua profunda. La corte estalló en susurros. Carlos se volvió hacia mí y su expresión se suavizó. Los bordes brutales dieron paso a algo que parecía casi asombro. Acércate, dijo. Y no fue una orden, sino una petición, tan suave como supo hacer su voz. Por favor. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. Cada instinto me gritaba que huyera, que me escondiera, que me hiciera pequeña e invisible, como había aprendido a hacer. Pero algo más fuerte, algo que vivía en mis huesos y cantaba en mi sangre. Me dijo que me quedara. Di un paso adelante, luego otro, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para ver los destellos de ámbar en sus ojos oscuros. Lo suficientemente cerca como para oler a pino y a humo y algo salvaje aferrado a su piel. Tú también lo sientes, ¿verdad? Dijo en voz baja, solo para mis oídos. No era una pregunta. Asentí, incapaz de hablar, incapaz de negar la verdad que vibraba entre nosotros como algo vivo. Había oído historias toda mi vida sobre el vínculo, la conexión sagrada que unía a las almas que encajaban, alma con alma, lobo con lobo. Nunca esperé encontrarlo. Las omegas rara vez lo hacían, pero aquí estaba yo, temblorosa ante el rey alfa de todo el reino, sintiendo una conexión tan poderosa que amenazaba con deshacerme. Necesito que te quedes, dijo Carlos, levantando lentamente la mano, dándome tiempo para alejarme si lo deseaba. Cuando no me moví, sus dedos tocaron mi mejilla, sus callos ásperos contra mi piel suave, cálida y gentil a pesar de la fuerza que se enroscaba en cada línea de su cuerpo. ¿Te quedarás? Detrás de mí, Ana siseó algo cruel. La voz de Carmen se elevó en protesta, pero yo no oí nada de eso. Sí, susurré, me quedaré. Algo feroz y triunfante brilló en el rostro de Carlos. Su mano se deslizó de mi mejilla a la nuca, suave pero posesiva, y se levantó de su trono, alzándose a su altura máxima. Entonces estás bajo mi protección, declaró,
su voz resonando en el salón en silencio. Que se sepa que María del Viento es mía para guardar, mía para cuidar, mía para defender. Cualquiera que la lastime, la insulte o la obligue a actuar en contra de su voluntad, me responderá a mí. Sus ojos, ahora dorados con el poder de su lobo, barrieron a Ana y Carmen con una promesa letal. Se entiende. Las hermanas palidecieron. La corte hizo una reverencia, y yo, que había pasado 21 años siendo invisible, pequeña, olvidada, sentí algo que se abría en mi pecho, no rompiéndose, sino floreciendo como la primavera después de un invierno interminable. Recuerdo que, en los días que siguieron, Carlos me mantuvo cerca. Me guió a un asiento al lado de su trono, un lugar que había estado vacío durante tanto tiempo como cualquiera pudiera recordar. Me sirvió hidromiel con sus propias manos, me dio venado asado de su propio plato, y me habló en tonos bajos que hacían que el resto del salón se desvaneciera en la irrelevancia. «Estás temblando», observó Carlos, frunciendo el ceño con preocupación. «¿Tienes frío? ¿Miedo?». Admití, con las manos alrededor del cáliz. «Ambos, y ninguno, no entiendo qué está pasando». «Nunca te enseñaron sobre el vínculo, ¿verdad?». Fue una afirmación, no una pregunta, y había ira debajo de ella, no dirigida a mí, sino a un mundo que no me había enseñado sobre mi propio derecho de nacimiento. «He oído historias», dije suavemente, «pero soy una omega. No solemos encontrar almas que encajen así. Estamos destinadas a servir a la manada, no a ser elegidas por alguien». La mandíbula de Carlos se apretó. «¿Quién te dijo eso?». «Todos», dije simplemente. «Así son las cosas». El rey Alfa se acercó, sus ojos oscuros intensos. «Entonces todos están equivocados. El vínculo no se preocupa por la designación, no le importa el estatus o el rango, se preocupa por las almas que encajan». Su mano cubrió la mía. «Y la tuya, María del Viento, encaja con la mía como si formaran un todo». Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, aunque no podía decir si eran de alegría o de miedo, o del abrumador peso de ser verdaderamente vista por primera vez en mi vida. Cuando el fuego del banquete se apagó y la noche se volvió fría, Carlos se levantó y me ofreció su mano. «Camina conmigo, quiero mostrarte algo». Me guió desde el gran salón por pasillos iluminados con antorchas, subiendo una escalera de caracol cada vez más alto hasta que abrió una pesada puerta de madera. Salimos a un balcón que sobresalía de la torre más alta del castillo. El mundo se extendía bajo nosotros en patrones de luz de luna y sombra. Los pinares se extendían como mares oscuros hacia las montañas que se alzaban contra el cielo estrellado. «Este es mi lugar favorito», dijo Carlos en voz baja. «Lejos de la corte, lejos del peso de las miradas». Su máscara de guerrero comenzó a deslizarse. «Cuando la carga se hace demasiado pesada, vengo aquí». Lo miré, viendo cómo la luz de la luna se atrapaba en su cabello oscuro, cómo suavizaba las líneas duras de su rostro. «¿Cuánto tiempo has llevado esta carga solo?». «12 años», dijo Carlos, su voz áspera con un dolor antiguo. «Mi padre murió en batalla. Yo tenía 22, apenas estaba preparado. Pero el reino necesitaba un rey alfa, así que me convertí en uno». Hizo una pausa. «He estado solo, María, rodeado de miles, pero completamente solo hasta esta noche». Mi corazón se encogió por él. Sé lo que significa estar solo. He pasado 21 años siendo invisible. Mis hermanas siempre me decían que no valía nada, que nunca sería más que una sirvienta. Mi voz se volvió más suave. Les creí. Carlos se giró para mirarme de lleno.
Nunca fuiste nada, dijo con fiereza. El mundo estaba demasiado ciego para verte, pero yo te veo, María. Desde ese primer momento en el salón, vi todo lo que eres. Levantó lentamente la mano. Cuando no me aparté, sus manos acunaron mi rostro con infinita dulzura. Eres hermosa y valiente y amable, y eres mía. Luego me besó, sus labios reclamando los míos con una ternura que me debilitó las rodillas. El vínculo entre nosotros se encendió por completo, ya no tentativo, sino ardiente, un hilo dorado visible en la oscuridad, uniéndonos de maneras que trascendían la carne y el hueso. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, Carlos apoyó su frente contra la mía. Nunca te dejaré sentir pequeña otra vez, prometió. Nunca invisible, nunca sola. El olor a canela y leña recién cortada me trajo a la realidad. No estoy segura si fue la segunda o tercera semana después del gran banquete, pero los días pasaban en una mezcla confusa de asombro y miedo. La verdad es que no recuerdo bien los primeros días. Todo era tan nuevo, tan abrumador. Desperté con la luz del sol que se filtraba por las altas ventanas y el aroma a flores silvestres llenando el aire. Parpadeé, asimilando las cámaras reales que Carlos me había dado, habitaciones adyacentes a las suyas, con paredes pintadas en cremas suaves y dorados. Por un momento me sentí segura, pero fuera de nuestro santuario, el veneno ya se estaba extendiendo. Ana se movía por la corte con precisión calculada. Su voz, dulce como la miel, mientras susurraba a cualquiera que quisiera escuchar. Magia oscura. ¿De qué otra manera una simple omega podría atrapar a un rey alfa? Nuestra pobre hermana siempre se sintió atraída por las cosas prohibidas. Carmen adoptó un enfoque diferente, acorralando a alfas influyentes. El vínculo es falso, insistía. El rey está hechizado por su apariencia inusual, ese cabello plateado antinatural. No puede haber una reina omega. Va en contra de todo lo que somos. Mis hermanas se rodearon de aliados rápidamente. Lobos de alta cuna que veían mi repentina elevación como una amenaza al orden natural. Sentía la hostilidad en el momento en que entraba en los pasillos. Las miradas me seguían a todas partes, frías y juzgadoras. Los susurros morían cuando me acercaba, solo para reanudarse más fuerte una vez que había pasado. Intenté asistir a una reunión del consejo y me dijeron que mi presencia no era necesaria. Intenté unirme a las damas en sus labores de aguja y me encontré con un silencio glacial. Perdida y abrumada, me encontré deambulando hacia el único lugar que me parecía seguro, hacia el cálido resplandor de las cocinas del castillo. Ahí estaba Marta, la jefa de cocina, una mujer mayor con las manos enharinadas y arrugas de risa alrededor de los ojos. Me miró sorprendida. Mi señora, está perdida. No, dije suavemente. Solo, ¿puedo sentarme aquí un rato? Algo en mi voz debió de haber llegado a Marta, porque la mujer simplemente asintió y volvió a amasar pan. Me senté en un taburete de madera cerca del hogar, observando al personal de la cocina trabajar. Lenta y cuidadosamente, empecé a hacer preguntas sobre sus vidas. Escuché cuando una joven fregona habló de su madre enferma. Ayudé a picar verduras cuando la preparación se retrasó. Me reí con las historias de la cocinera y recordaba los nombres de todos. Al anochecer, la noticia se había extendido por los aposentos de los sirvientes. La nueva reina Omega tenía un corazón amable. Veía a la gente, realmente los veía, de maneras que los de alta cuna nunca lo habían hecho. Marta me lo contó tiempo después, con una sonrisa en los labios mientras me ponía un plato de estofado caliente. Para ella yo no era la reina, solo una muchacha más que necesitaba un poco de calor y conversación.
Me dijo que vio en mis ojos la misma tristeza que a veces sentía ella, una especie de soledad a pesar de estar rodeada de gente. Me vio coger un trapo y ayudar sin pensar, no por obligación, sino por puro instinto de servicio. Y para ella eso significaba más que cualquier corona. Ellos solo ven el título, mi niña, me dijo, pero el corazón siempre es lo que cuenta. Durante las semanas siguientes, Carlos observó cómo algo notable se desarrollaba. La Omega tímida, que había temblado ante su trono, estaba encontrando su voz. Empezó poco a poco. Empecé a pasar las mañanas en los cuartos de los sirvientes, hablando con familias Omega sobre sus hijos. Aprendí que la mayoría de los cachorros Omega nunca aprendían a leer, nunca se les enseñaba que tenían valor más allá del servicio. Así que establecí una escuela en el ala este del castillo, llenándola de libros y pizarras, contratando maestros que creían que cada lobo merecía educación independientemente de su rango. Los de alta cuna se burlaron. Ana difundió rumores de que yo estaba tratando de alterar el orden natural. Pero cuando Carlos pasó por la escuela una tarde y escuchó las risas de los niños resonando por los pasillos de piedra que habían estado en silencio durante años, sintió que algo cambiaba en su pecho. No me detuve ahí. Creé consejos donde lobos de todas las designaciones podían presentar sus preocupaciones directamente al trono. Los omegas hablaban de condiciones laborales injustas. Los betas planteaban preocupaciones sobre las rutas comerciales. El reino empezó a dividirse. Los tradicionalistas murmuraban sobre el caos y el desorden, pero otros, particularmente aquellos que habían vivido en los márgenes, empezaron a sentir esperanza. El punto de inflexión llegó una fría mañana de la tercera semana. Fue en ese momento cuando Inés, una omega anciana, se atrevió a hablar en el mercado, sugiriendo una distribución justa de las provisiones de invierno. José, un alfa de alta cuna, la había humillado públicamente, obligándola a arrodillarse en la calle y despojándola de sus raciones de comida, alegando que era su derecho disciplinar a una omega insubordinada. La noticia me llegó mientras estaba en la biblioteca. Encontré a Carlos en la sala del trono, rodeado de su consejo, y caminé directamente al centro del salón. Mis manos temblaban, pero mi voz atravesó a los lobos reunidos como una cuchilla. Una mujer omega fue humillada hoy por hablar, dije, mirando directamente a Carlos. Castigada por sugerir que cuidemos a nuestra gente durante el invierno. Quiero justicia. El consejo estalló. Es tradición, argumentó un alfa. Las omegas deben conocer su lugar. Entonces la tradición está equivocada, dije, mi voz más fuerte ahora. Me giré para encarar al consejo. Si la fuerza de este reino se construye sobre la crueldad hacia aquellos que no pueden defenderse, entonces no somos fuertes en absoluto, somos cobardes. El silencio cayó como un martillo. Carlos se levantó de su trono, su presencia llenando el salón. Me miró a su compañera, a su reina, de pie, valiente y temblorosa, ante lobos que podían destrozarla. El orgullo ardió en él, feroz y caliente. José será despojado de su rango y exiliado, declaró Carlos. Y estoy estableciendo nuevas leyes. Ningún lobo podrá dañar a otro por decir la verdad. Las omegas están bajo la protección de la corona, al igual que cualquier otro. Cualquiera que no esté de acuerdo puede desafiarme directamente. Nadie habló. Nadie se atrevió. Aquí tengo que parar un momento. Esa escena, esa confrontación, fue una locura. ¿No creéis? Quiero decir yo, una omega, la que siempre estaba callada, la que nunca se atrevía a levantar la vista, plantada ahí, en medio de todos, desafiando a un alfa de alta cuna, y lo que es peor,
desafiando una tradición. A veces pienso en ello y se me revuelve el estómago. ¿De dónde saqué ese valor? ¿Fue Carlos? ¿Fue el vínculo? ¿O era algo que siempre estuvo ahí, escondido, esperando el momento adecuado para salir? Es fácil decir fue el amor o fue la justicia, pero en ese momento la verdad es que yo estaba aterrorizada. Mi corazón estaba a mil, las piernas me temblaban tanto que pensé que me iba a caer. Era una mezcla rara de puro pánico y una convicción tan fuerte que me quemaba por dentro. Es una locura como la vida te empuja a situaciones que jamás hubieras imaginado. Yo solo quería hacer lo correcto, pero en un mundo tan lleno de reglas y jerarquías, lo correcto era a menudo lo más difícil. Pensar en ello ahora me hace darme cuenta de lo mucho que cambió todo en ese momento. Se siente como el punto sin retorno. No había vuelta atrás después de eso. En fin, volvamos a la historia. Esa noche, solos en nuestras cámaras, Carlos me abrazó. «Me estás enseñando», dijo en voz baja, «que la verdadera fuerza incluye la misericordia, que el poder sin compasión es solo tiranía». Apoyó su frente contra la mía. «No solo estás rehaciendo el reino, María, me estás rehaciendo a mí». Darío Pata de Hierro llegó con la primera tormenta de invierno. Traía hielo a su paso y oscuridad en sus ojos. Era una montaña de hombre, su presencia imponente por décadas de liderazgo. Su cabello gris entrecano, recogido en trenzas de guerrero. La manada del norte lo siguió al gran salón como un ejército, su presencia llenando el espacio con amenaza y desafío. Carlos estaba sentado en su trono conmigo a su lado, y lo sentí tensarse en el momento en que Darío entró. «Rey Alfa», la voz de Darío resonó por la corte reunida. «He viajado lejos para decir la verdad al poder». «Entonces habla», dijo Carlos, su tono plano y peligroso. Darío dio un paso adelante. «Has tomado una Omega como tu compañera, una Omega como tu reina. Esto no es solo poco convencional, es un insulto a la ley natural, a todo lo que construyeron nuestros ancestros». Pronunció las palabras como maldiciones. Un rey alfa debe emparejarse con la fuerza, no con la debilidad. La corte estalló en susurros. «Una reina omega te hace vulnerable», continuó Darío, su voz cada vez más fuerte. «Muestra debilidad donde necesitamos fuerza». Se volvió hacia Carlos, sus ojos grises fríos. «Desafío tu capacidad para gobernar. Invoco el antiguo derecho del juicio por combate. Enfréntame en combate singular, Rey Alfa, con tu vínculo como apuesta. Si pierdes, rechazarás públicamente este acuerdo y elegirás una compañera digna de tu posición». El salón quedó en un silencio sepulcral. Carlos se levantó lentamente y la temperatura de la habitación pareció bajar. Su poder irradiaba de él en ondas. «Vienes a mi salón, insultas a mi compañera y me desafías». Descendió de la plataforma con una gracia depredadora. «Acepto tu desafío, Darío Pata de Hierro. Dentro de 3 días en la antigua arena. Juicio por combate». Sus ojos brillaron dorados. «Pero debes saber esto. Cuando te derrote, y te derrotaré, pasarás el resto de tu vida recordando que la fuerza de un rey alfa no disminuye con el amor. Se magnifica con él». Darío mostró los dientes. «3 días entonces, que gane el lobo más fuerte». Los 3 días previos al combate se extendieron como años. Carlos entrenó con feroz intensidad. Su cuerpo se convirtió en un arma perfeccionada por la determinación y el enfoque. ¿Y si Darío tenía razón? ¿Y si amarme lo había debilitado? ¿Y si le fallaba?
Cada noche, exhausto del entrenamiento, iba a mis aposentos. Nunca le pregunté sobre sus dudas, nunca lo presioné para que hablara. Simplemente lo abrazaba, vertiendo fuerza a través de nuestro vínculo, fe y amor, y una certeza absoluta de que prevalecería. La noche anterior al combate, Carlos se sentó frente a mi fuego, con la cabeza entre las manos. ¿Y si no soy suficiente?, susurró. ¿Y si amarte me cuesta todo? Me arrodillé ante él, levantándole el rostro con dedos suaves. Escúchame, no estás luchando por las viejas costumbres o las nuevas. Estás luchando por nosotros, por esto. Puse su mano sobre mi corazón, donde el vínculo vibraba dorado y fuerte. Y nosotros valemos la pena, valemos todo. Algo se asentó en Carlos, una certeza que traspasó la duda como el amanecer a través de la oscuridad. La mañana del juicio llegó fría y brillante. Miles se reunieron en la antigua arena de piedra. Me senté en un lugar de honor, envuelta en pieles, mi cabello plateado suelto y cayendo por mi espalda como un estandarte de luz de luna. Antes de que comenzara el combate, Darío se paró en el centro de la arena. «Contemplen a su reina Omega», gritó, gesticulando hacia mí con desprecio teatral. Demasiado débil para estar al lado de un rey, demasiado frágil para gobernar. Me levanté, mis piernas temblaban, pero bajé los escalones hacia el suelo de la arena, caminando hasta que me puse de pie ante Darío y los miles reunidos. «Tú mides la fuerza por la dureza de tus golpes», dije, mi voz resonando por la piedra. «Yo la mido por cuántas veces te levantas después de ser derribado, por cómo eliges la amabilidad cuando la crueldad sería más fácil, por cómo amas cuando el mundo te dice que no eres digna de ello». Me giré, dirigiéndome a la multitud. «Y según esa medida, soy la persona más fuerte en esta arena, porque me han golpeado toda mi vida, y sigo en pie, porque elijo la misericordia sobre la venganza, porque amo a pesar de que me dijeron que no lo merecía». El silencio cayó, absoluto y profundo. Carlos observó a su compañera, valiente y temblorosa y magnífica, y el orgullo ardió en él como un fuego descontrolado. El combate comenzó con la primera luz del amanecer, y fue intenso desde el primer momento. Darío y Carlos se rodearon como lobos invernales, sus movimientos precisos y poderosos. La multitud se adelantó, la tensión eléctrica. Darío golpeó primero, un golpe poderoso que Carlos apenas bloqueó. Carlos respondió, su golpe conectando sólidamente. El sonido resonó por la arena. Se separaron, volvieron a rodearse. Ambos respiraban con dificultad, probando las defensas del otro. La lucha se intensificó. Se movían con una velocidad y fuerza increíbles, cada golpe calculado y feroz. Chocaron contra las paredes de la arena, la fuerza de sus movimientos sacudiendo la antigua piedra. Yo observaba desde mi asiento, mis manos aferradas a la piedra. Sentí cada impacto a través del vínculo, fuertes sacudidas de conexión, olas de agotamiento, la determinación ardiente que mantenía a Carlos en movimiento. Me negué a apartar la mirada. En cambio, vertí todo lo que tenía a través de nuestra conexión. Fe, amor, certeza absoluta de que él prevalecería. La lucha continuó, los minutos sangrando en lo que parecieron horas. Ambos guerreros estaban agotados, empujados más allá de los límites normales. Entonces, Darío se excedió. Un golpe poderoso destinado a terminar la lucha, lanzado con todo. Darío se había ido, pero la fuerza lo hizo inclinarse demasiado. Dejó sus defensas abiertas por solo un instante. Carlos lo vio, se movió con una velocidad imposible. Estaba dentro de la guardia de Darío antes de que el Alfa del Norte pudiera recuperarse,
su mano en la garganta de Darío, forzándolo hacia atrás y hacia abajo. Golpearon el suelo helado con un impacto que sacudió la arena. La posición de Carlos era dominante, su fuerza innegable, su victoria clara. «Ríndete», ordenó Carlos, su voz ronca por el agotamiento, pero absolutamente inquebrantable. Darío luchó, el orgullo luchando con lo inevitable. Luego, lentamente, a regañadientes, Darío mostró su garganta en el antiguo gesto de sumisión. «Me rindo». La arena explotó. Miles de lobos rugieron su aprobación. Carlos se tambaleó ligeramente, exhausto, pero victorioso. Sus ojos recorrieron la multitud hasta que me encontraron. Yo ya estaba corriendo, sin importarme el protocolo ni la dignidad. Carlos me atrapó, sus brazos me rodearon a pesar de su agotamiento. Lo sabía, susurré contra su pecho. Nunca dudé. La ceremonia de unión formal se llevó a cabo 7 noches después, cuando la luna estaba llena y plateada sobre el bosque sagrado, donde los ancestros de Carlos habían realizado el mismo ritual durante 1000 años. Cada manada del reino acudió a presenciarlo. Miles se reunieron alrededor de las piedras sagradas, su aliento empañándose en el aire frío. Carlos y yo entramos al claro juntos, de la mano. Llevaba un vestido de seda blanca que parecía brillar a la luz del fuego. Carlos llevaba las pieles ceremoniales de sus ancestros. El chamán de la manada esperaba junto al fuego, una mujer anciana llamada Clara, cuyos ojos blancos veían mucho más allá del mundo físico. «Rey Alfa», dijo, «traes a tu compañera elegida ante la manada, ante la luna, ante los poderes ancestrales. Pero esto no es solo una unión, esto es una profecía cumplida». Un murmullo recorrió a los lobos reunidos. Clara levantó los brazos, dirigiéndose a la multitud. Hace siglos se predijo que cuando una omega y un rey alfa se unieran verdaderamente, cuando el amor trascendiera el rango y la tradición, señalaría una nueva era. El fin del gobierno por miedo, el comienzo del gobierno por unidad. Sus ojos blancos parecieron enfocarse en mí. Ella no es una anomalía. Ella es la elegida, y este vínculo lo transformará todo. Un silencio atónito cayó sobre el bosque. Luego, lentamente, los lobos comenzaron a arrodillarse, reconociendo no solo a su rey, sino el destino que se desarrollaba ante ellos. La chamán produjo antiguos aceites ceremoniales, ungiendo cada una de nuestras manos con hierbas sagradas que habían bendecido uniones durante generaciones. Juntó nuestras manos, palma con palma, vida con vida. En el momento en que nuestras palmas se tocaron, el vínculo entre nosotros estalló en una luz dorada brillante, visible para todos los testigos, innegable y sagrada. El hilo que conectaba nuestras almas brilló como luz solar capturada, tejiéndose a nuestro alrededor, uniéndonos de maneras que trascendían la carne y los huesos. La multitud estalló en aullidos que sacudieron los árboles ancestrales. Clara colocó una corona de plata y piedra lunar sobre mi cabeza, marcándome oficialmente como reina. Cuando me volví para enfrentar a mi gente, ya no miraba hacia abajo en su misión omega. Estaba de pie junto a Carlos, mi cabello plateado atrapando la luz de la luna, mis ojos claros y seguros. Había sido invisible. Ahora era luminosa. La profecía se había cumplido. El reino se transformó y el amor había conquistado la tradición. La primavera llegó al reino con flores silvestres y nuevos comienzos. Con los años, los hijos de María y Carlos crecieron. Su hija Elisa nació feroz desde su primer aliento, llevando el cabello oscuro de su padre y los ojos tormentosos de su madre. Luego vino Román, reflexivo y estratégico. Después, Lía, quien heredó mi dulzura pero poseía una tranquila determinación.
Y finalmente Leo, alegre y aventurero. La paternidad nos transformó a ambos. Carlos, que había gobernado con fuerza y control, aprendió a ser juguetón. Yo lo encontraba a menudo luchando con nuestros hijos en los jardines, sus profundas risas resonando en las paredes de piedra. Yo, antes tan tímida, descubrí un lado más feroz cuando mis hijos necesitaban protección. Me convertí en el escudo que necesitaban, encontrando reservas de coraje que nunca supe que existían. Las reformas que Carlos y yo habíamos implementado echaron raíces profundas. Las Omegas ahora tenían protecciones legales, acceso a la educación, oportunidades de ascender basándose en el mérito en lugar del nacimiento. Entonces, un día de otoño, Ana y Carmen regresaron. Llegaron por separado, con meses de diferencia, ambas agotadas por los años y los matrimonios sin amor arreglados por estatus y poder. Vinieron buscando perdón, esperando el rechazo. En cambio, abrí mis brazos, les di refugio, las ayudé a encontrar su libertad, las apoyé mientras lentamente recordaban cómo ser ellas mismas de nuevo. ¿Cómo puedes perdonarnos?, preguntó Ana una tarde, su voz quebrada, después de todo lo que te hicimos. Porque aferrarse a la amargura solo me envenenaría a mí, dije simplemente. Y porque merecías algo mejor de lo que nos enseñó nuestra madre. Todas lo merecíamos. En nuestro 10º aniversario, Carlos y yo volvimos al balcón donde nos habíamos besado por primera vez. Las mismas estrellas giraban en lo alto, antiguas y eternas. Abajo, en los jardines, jugaban nuestros hijos. ¿Recuerdas?, preguntó Carlos, su brazo alrededor de mi cintura. Cuando te dije que me habías deshecho. Lo recuerdo, me equivoqué, no me desordenaste, me rehiciste en algo mejor, algo completo. Su voz era áspera por la emoción. No solo me diste amor, María, me diste una razón para ser más que un arma. Me volví en sus brazos. Hilos plateados se asomaban ahora en su cabello y las arrugas se arrugaban en las esquinas de sus ojos. Pero el vínculo entre nosotros ardía tan brillante como siempre. Y tú me enseñaste que siempre fui digna, susurré. Solo necesitaba creerlo. Me viste cuando era invisible. Me valoraste cuando pensé que no valía nada. Me amaste hasta que aprendí a amarme a mí misma. Mientras las estrellas emergían en lo alto, nuestro vínculo brilló en un suave oro en la oscuridad. Una luz que nunca se había atenuado, una conexión que solo se había profundizado con el tiempo. Nos abrazamos fuerte. Dos almas que habían desafiado la tradición, luchado por su amor y transformado un reino a través del simple pero revolucionario acto de elegirse el uno al otro una y otra vez, cada día. ¿Fue fácil? Para nada. ¿Lo volvería a hacer? No lo sé. Hay días en los que la responsabilidad me pesa como una losa, en los que añoro la tranquilidad de no ser la reina, y en los que dudo de cada decisión que hemos tomado. Pero luego miro a nuestros hijos, veo el brillo de la esperanza en los ojos de la gente, y siento su mano en la mía. Y entonces todo parece encajar. La vida es un camino complicado, lleno de luces y sombras, y el final perfecto no existe. Pero esta es mi historia, con todos sus giros y vueltas, y eso es suficiente. Es mía.